Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Alfa. Hoy me acompaña Marta Sukunostli Palma, una mujer cuya historia atraviesa migración, identidad, cultura y la capacidad de construir puentes entre mundos que aparentemente parecían lejanos. Estoy cambiando de país a una edad en la que ya tengo cosas construidas en México. Volver a empezar tu carrera y tu vida a esta edad es muy diferente que cuando eres estudiante. Nacida en Oaxaca, con profundas raíces mexica-mesatecas, Marta ha recorrido un camino marcado por el movimiento y la reinvención. Su historia comenzó mucho antes de Bélgica, mucho antes del emprendimiento incluso, y mucho antes de crear proyectos que conectan personas. Comenzó en una familia, una cultura y unas raíces que terminaron convirtiéndose en brújula. A lo largo de su recorrido ha trabajado en turismo responsable, ha impulsado iniciativas sociales y culturales, ha creado espacios para mujeres emprendedoras, ha tejido comunidad dentro de la diáspora mexicana en Bélgica y ha transformado lo que para muchas personas podría haber sido una frontera en un puente. Y quizás una de las cosas más bonitas de su historia es que no vino solamente a adaptarse a un nuevo país, también vino a traer consigo una parte de su hogar, porque durante la pandemia decidió mezclar algo tan mexicano como el mezcal con algo tan belga como la cerveza. Lo belga de lo que es la cultura de la cerveza, y esta es una triple. Esto quiere decir que tenemos aquí 9 grados de alcohol y el mezcal de mi región de Oaxaca. Dando vida a Triple Mayahuel, un proyecto que hoy representa mucho más que una bebida. Representa identidad, memoria y la magia de crear algo nuevo sin abandonar quién eres. Conversaciones Alfa es patrocinado por Curiara. Bueno, querida Marta, bienvenida. Gracias. Hoy quiero comenzar con una preguntita, porque quiero integrar un poco este camino que ha hecho Marta en su migración y en su proceso de integración. ¿En qué momento sentiste que Bélgica dejaba de ser ese país al que llegaste y empezaba realmente a convertirse en parte de la historia de Marta? Para mí, haber llegado a Bélgica en el 2017, cuando estaba transicionando de los 30 a los 40, o sea, llegué cuando tenía 39 para 40, y ese justito ahí ya venía como que con esa cosa interna de me estoy cambiando de país a una edad en la que ya tengo cosas construidas en México y sintiéndome vulnerable. Vulnerable porque ya volver a empezar tu carrera y tu vida a esta edad es muy diferente que cuando eres estudiante. Entonces, con esa conciencia aterricé en Bélgica, de Cancún, y me dije, los 40, el cuarto piso, y yo decidí empezar de cero. Digo, brava. Bravísima. Bravísima, Marta. Y yo creo que esa parte fue cuando más conciencia me dio y más miedo me dio del paso que había había hecho, ¿no? Claro. Porque en anteriores momentos había yo estudiado en el extranjero, no era mi primer viaje, sí, fuera de tu país. Fuera del país, ¿no? Como todos los que viajamos, ¿no? No era hay una diferencia entre tu primer viaje, tu primer avión, tu primer pasaporte, claro, que no hablas el inglés y pues que tienes que... 16, y hay una gran diferencia entre turista y ya cuando dices voy a mudarme con un propósito de construir una vida en otro país, ¿no? Totalmente, porque cuando, por ejemplo, yo recuerdo que estaba estudiando, soy originariamente de Oaxaca, del sur de México, y yo quería estudiar una carrera que nada que ver con lo que hago hoy, que era leyes. Yo tenía interés en lo que es notarios y me hablaba mucho lo de la justicia. Okay. Y veniendo de Oaxaca con Benito Juárez, que fue uno de los famosos presidentes indígenas de México, que no voy a entrar ahí en detalles, veníamos como que yo dije, yo quiero legislar, quiero derechos, quiero derechos, ¿no? Justicia, validación. Y te estoy hablando de los 90s, cuando no existía la internet, cuando es totalmente, si te ibas de viaje, te ibas a la estación de autobuses a comprar tu boleto y
tenías que pagar en efectivo, ¿no? Lo hago más como que más tangible porque hoy es todo digital. Sí. Hoy inclusive no conoces un país, pero no sé, puedo ir a Caracas a visitar los lugares por internet. Increíble. Antes había que tener una enciclopedia y antes, ahora sí vamos a ser como las abuelitas, antes en mis tiempos, Tus tiempos. ¿no? Ay, que dirán, ¿qué edad tiene Marta? Estamos aquí sacando cuenta. En mis tiempos, es que dimos un cambio muy grande, o sea, inclusive del 2017 cuando llegué a Bélgica a hoy, siento que nos movimos en una rapidez como de sonido, ¿no? De luz, increíblemente, vamos muy rápido Totalmente. que poco tiempo tenemos de respirar para decir quién soy, qué hice, cuando llegué, qué día soy, ¿no? Estamos en el 2026 y nos conocemos y estamos grabando un podcast cuando antes hacían unos estudios, grabaciones de radio, en fin, todos estos contextos que me Y desvían. era muy limitado, ¿no? Pues tal vez no, porque nuestra creación y nuestra imaginación era ilimitada. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero quizás no estaba accesible a todo el mundo. Era Sí. más difícil. Era más difícil, exacto, era más difícil. Hoy viajar se hizo democrático. Sí. Antes viajar Era un súper lujo. era un símbolo de estatus, de super lujo. Viajaba quien tenía los medios, quien estaba geográficamente cerca de un aeropuerto. Inclusive vuelvo a esta analogía, ¿no? De historia con el tema de empezar de nuevo. Y esa niña que estaba, que te estoy compartiendo, ¿no? Que estaba en Oaxaca y de todos estos, usaba su imaginación, ¿no? Y de libros, y en fin, o sea, yo jamás me imaginé que iba a conocer el mundo, que iba a viajar, que iba a tener un cambio de carrera, que iba a vivir aquí, que iba a hablar otros idiomas. Nunca lo imaginé, pero sí dentro de mí existía esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo es el mundo más allá de mi río? ¿Cómo es el mundo más allá de mi Oaxaca? ¿Cómo son las personas? Y esa curiosidad siempre me llevó a descubrir situaciones, personas y a arreglármelas, como decimos con nosotros, o sea, a buscar cómo hacer posible estudiar, cómo hacer posible estar cerca de una universidad, cómo entrar en contacto con cosas que a pesar de tus limitaciones económicas, sociales, en fin, puedes crear estas dinámicas. Entonces, cuando yo llegué a Bélgica, me recordé de mis primeros viajes y aventuras y todo lo que sufrí. Me acuerdo que yo no lograba entender al principio por qué la estructura gramática del idioma era tan corta cuando en nuestro español o en el francés, todas las lenguas latino-romanas, Mucho más complejo. es otra forma totalmente, ¿no? Ya no me atrevería a hablar a esas alturas del partido qué tan complejo puede ser aprender ruso, chino, árabe con puros sí, ya introducimos otro reto que es otra escritura. Otra escritura, ¿no? Hay algo curioso sobre construir un hogar lejos de casa. Muchas veces pensamos que un hogar es un lugar, pero historias como la de Marta recuerdan algo distinto. Un hogar también son las personas, los vínculos y esas pequeñas cosas que seguimos llevando con nosotros. Y justamente por eso esta temporada está acompañada por Curiara, porque ellos entienden que incluso cuando existe distancia, seguimos buscando maneras de acercarnos y estar presentes. Seguimos con la conversación. Claro. Inclusive entendernos a veces y saber escucharnos en nuestro propio idioma es todo un arte. En el 2017 entonces yo llegué diciéndome cómo voy a hacer en este momento de mi vida para volver a abrir camino. Dije, bueno, descubriendo, como siempre lo he hecho. Y del 17 a hoy el tiempo pasó muy rápido, Clem. Yo creo que estoy en un momento en el que me estoy dando cuenta de todo lo que he caminado estos 8 o 9 años
que entre el COVID y entre que llegué a West Flanders en Kortrijk, que salí de Oaxaca, que salí de Cancún y que visité otros lugares del mundo con mi profesión, definitivamente no hice como que una planificación que dijera voy a hacer estos pasos y tal objetivo. Más bien no planifiqué nada en este sentido. Dije voy a dedicarme a lo que toca, que es descubrir dónde estoy, aprender el idioma y ver poco a poco cómo reconocer el lugar más allá de mi pareja, ¿no? Porque para mí era muy fundamental desde que llegué el ser independiente, como lo había hecho en México. El tener mi trabajo, el tener mis amigos, el tener mis propias aventuras y no vivir de las aventuras de otra persona, ¿no? Que es muy lindo compartir en pareja, pero la individualidad, ¿no? Y con esos retos. Me parece súper interesante lo que voy escuchando en tu historia, porque primero ya estoy viendo de lo que vamos a ir hablando. Lo veo en esa Marta soñadora, esa Marta que no tenía como límites geográficos en su mente. Quizás en algún momento tú te imaginabas otros países, quizás en algún momento como coqueteabas con esa idea de descubrir el mundo y lo hiciste estudiando. Pero en algún momento pensaste realmente irte de tu país para vivir afuera. No, nunca lo pensé. O sea, a mí me gustaba leer mucho los cuentos. Jalil Gibran, me acuerdo, me regalaba en aquel momento mi madre. Me gustaban mucho los libros y bien, siempre viajaba, ¿no? Isabel Allende, y viajaba, yo me decía, ¿qué será esto, no? Y yo pienso que si me hubiera detenido a planificar, tal vez estuviera siendo notaria pública en Oaxaca y madre de familia y no sé, ¿no? Qué interesante esto, porque precisamente estamos como comparando comparando dos visiones del mundo, y una es cuando nos trazamos objetivos muy claros, objetivos muy precisos. Yo quiero hacer esto en mi vida. Y a veces, coincido contigo, a veces eso puede ser más bien un límite. Entiendo que es interesante tener objetivos claros y saber hacia dónde vas, pero ese saber hacia dónde vas a veces es como forzarte un zapato que puede que no sea el tuyo, porque te estás perdiendo la oportunidad de ver otras cosas, de coquetear con otras ideas que el mundo pase frente a ti. Y creo que esto lo ilustra muy bien el hecho de que Marta no se imaginaba vivir en otro país, y aquí está Marta viviendo en otro país y construyendo cosas maravillosas en otro país, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que esta parte, yo empecé a escuchar de planificar y objetivos a partir de los estudios, ¿no? De que estás en la escuela y todo, y era algo que yo me decía, ¿cómo es que hay otros compañeros que tienen clarísimo qué van a hacer y yo no? Y me causaba cierta, ¿estaré mal? ¿Pasará algo con mi vida si no tengo objetivos? ¿O qué pasaría si yo tengo varios objetivos? ¿Se puede tener otros objetivos? Esa vocación yo nunca sentí que tenía que estar casada con ella, sino que sentía que dentro de mí había muchas cosas que me gustaban. Había muchísima imaginación, había muchísima alegría, inspiración. O sea, yo creo que en Bélgica me convertí más en una mujer madura de la niña que siempre he sido, hablando de una manera ilustrativa, ¿no? Exacto. Yo creo que si yo volviera a regresar en el 2017, yo me diría a mí misma, ten confianza en ti misma, ¿no? Todo va a estar bien. Y estoy segura, creo que te lo dije en otro momento, al final todo va a estar bien, y si no está bien es porque no era el final, así que seguimos dándoles hasta que sea ese final. Yo creo que sí, estamos a veces tan obsesionados con el objetivo
estamos tan obsesionados con el valor, que sí es importante, en verdad. Yo trabajo diariamente en poder estar equilibrada con objetivos, en estar a tiempo. A veces no logro todo, pero dije, ¿por qué no es tan fácil para mí como para otros, ¿no? Y yo me acuerdo que veía compañeritos en la escuela que eran buenísimos en cosas exactas y yo estaba, o sea, en el equipo de las ciencias sociales, ¿no? Y siempre como que queriendo tener todo y sintiéndote incompleta. Y yo creo que ese sentimiento de sentirte que no eres suficiente bueno o que no eres suficientemente completo o que alto o bajito, en fin, ya entramos en más cosas, pero pienso que tener la libertad y el momento de poder explorar en ciertas edades cuando nos toca es muy importante. Claro. Porque venimos a veces con estructuras familiares en la que si el papá es doctor, todos tienen que ser doctores. Si la mamá es tal, todos tienen que seguir la carrera, ¿no? Y si alguien es diferente, se siente perdido. Y yo creo que siempre fui esa persona diferente. Qué bonito esto que dices, porque me he encontrado muchas personas que repiten eso. Personas migrantes, personas que viven, que salieron de su país, de su familia radicalmente, porque se fueron de país, se cambiaron de país. Y he escuchado mucho esto de, yo me sentía diferente, yo me sentía rara en mi familia. Y pues creo que es momento, y ya como bastante lo has recalcado, el tema de la edad y que ya estamos en una edad más madura, es importante también entender, abrazar esa diferencia, porque creo que esa diferencia es lo que nos hace brillar donde estemos. Y no digo que no tengamos momentos en que pues la vida se siente que como que nos quitaron el piso, y porque la migración también tiene mucho de eso, porque el construir un emprendimiento tiene mucho de eso, pero más allá de eso, dentro de nosotros hay una fortaleza que es el creer en nosotros, porque dar ese salto cuántico de cambiar de país no está fácil, y el querer más. Y yo escuchándote, tú me hablabas de la Marta niña, soñadora y creativa, y como que no tenía esos límites mentales o límites autoimpuestos. Y yo pienso, me imagino en lo que es hoy un producto, que es Mayagüel, y pienso, pero ¿cómo nace la idea de mezclar algo tan mexicano como el mezcal con algo tan belga como la cerveza? Y claro, tiene mucha lógica, ahora lo estoy entendiendo porque esta Marta creativa, evidentemente. Pero quiero que tú nos cuentes cómo nace esa idea. Claro. Bueno, nace por lo que escuchas, pero sobre todo porque vengo de Oaxaca. Okay. Y el territorio mexicano tan diverso del norte a sur tiene diferentes cosas deliciosas que todo el mundo conoce, biodiversidad. Una de ellas el maíz, con todos sus colores, el chile, el cacao, herencia que ha compartido el país a todo el mundo, ¿no? Sí. Y el mezcal y el agave, muy particular en Oaxaca, ha sido cuna de la tradición. Entonces, el tema de hacer una cerveza con mezcal viene de origen, porque soy de Oaxaca. Viene de origen porque vengo también de una familia en la que la gastronomía, todo lo que son... teníamos un restaurante que recuerdo y en el restaurante estaba todo lo que es mezclado, ¿no? Música, sabores, olores. Yo crecí con todo esto, ¿no? Crecí entre música, entre poetas, artistas, gente de diferentes lugares, o sea, llegaban tanto cineastas que pasaban como escritores, como biólogos, y todas estas experiencias y vidas siempre daban otras ventanas, y yo siempre escuchaba las pláticas que siempre decían los niños con los niños y las niñas con las niñas y los adultos con los adultos, los niños con los niños. No, yo estaba ahí con los adultos, dije qué cosas, o sea, conversaciones que me llamaban la atención en mi mundo,
Y el mezcal, por supuesto que desde pequeña lo vi, ¿no? El mezcal, al principio, te estoy hablando de los 80s, era algo que de hecho estaba casi en extinción, ¿no? Y era una bebida que no era tan bellamente vista como hoy en día, ¿no? Se decía, es una bebida para gente que es campesina, es gente pues, que no tiene otros medios, ¿no? Entonces, siendo oaxaqueña, de unas abuelas, de la cocina totalmente, de un abuelo que también metido en todo esto, yo crecí viendo cómo se hace un mole, tortillas, como el café, llegaban los marchantes con mezcal. Y en esa época mi abuela lo probaba y lo degustaba, y me acuerdo que siempre hablaba de las perlas del mezcal y toda la cultura que existe alrededor, ¿no? No nada más se bebe, se degusta, se comparte, se hace poesía, hay toda una mitología acerca de los agaves y las plantas, no nada más únicamente en el mezcal, sino en todas, ¿no? Okay. En México hablamos que la biodiversidad no nada más se come, se viste, se siente, la llevas en tu genética. En mi caso particular, la llevo en mi genética de por sí, porque tengo un apellido, vengo de una familia indígena, como todo mexicano que tiene por supuesto, no me voy a sentir acá la única, ¿no? Pero hay que llevarlo con orgullo. Pero con orgullo lo recalco para responderte, ¿no? Porque viene en mi nombre Sukunostli, Xoconostletl, en náhuatl, de los que se alimentan de sus propias raíces. Somos de las pocas generaciones que lograron vivir conquistas, colonias, épocas, tiempos, y estar sin que te cambiaran, que te castellanizaran, bautizaran con otro nombre, ¿no? Y tener un apellido con esa carga genética tan rica, hoy día es para mí súper valioso, es mi brújula, es mi identidad, ¿no? Con todo este mestizaje en el que nacemos toda Latinoamérica, que tenemos el mestizaje afro, en fin, mucho, ¿no? Y la migración no es de hoy, la migración es desde tiempos originarios, ¿no? O sea, lo sabremos los latinoamericanos, ¿no? Exacto. El mundo ha sido creado a través de migraciones, ¿no? Migraciones en busca de comida, migraciones en búsqueda de nuevas pautas, migraciones. Realmente la migración ha sido una constante en el humano, en los animales también, ¿no? Cuando viajan del frío para lo calientito. Y si nos ponemos a ver, claro, que el principio viene siendo el mismo, estamos buscando de una forma u otra mejoras, sea por lo que sea. En el caso de los animales, pues sí, mejoras para tener de acuerdo a la condición. Exacto, ¿no? Para tener sus bebecitos, sus pollitos, sus pececitos. El periodo del año, etcétera, invierno, verano, etcétera. O no hay comida aquí, nos movemos hacia otro sitio. Y creo que eso ha sido lo que ha movido al ser humano también a mover más allá de sus fronteras, al menos inicialmente. Ahora ya hay mucho. Y a crear cosas deliciosas, como un chocolate belga, ¿no? O sea, un pralín belga que dices, wow, qué delicia. Y cuando piensas, dices, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de las cosas, no? Con la semilla del cacao. Y después te pones a la idea de decir, bueno, el cacao, toda esta moneda de intercambio que llegó a ser en aquellas épocas. Y te vas así por cada continente y sacas, ¿no? Vainilla, arroz, en fin, cada lugar, el té, ¿no? Y todas las comidas prácticamente, y volviendo al agave, las diferentes formas de agave, los diferentes territorios. Hoy, afortunadamente, en México se produce más mezcal, más regiones, porque claro, cuando yo te hablaba de Oaxaca como origen, es como, era el último fueguito, por decirlo así, que quedaba de tradiciones en un momento de cambio que pasó el país, de los 80s, 90s, en el que empezamos a hacer otras cosas, y que se estaban perdiendo todas las tradiciones mexicanas y los oficios. O sea, una familia de campesino, por ejemplo, ¿cómo se llama? En
alrededor de un mezcal, no nada más hace mezcal y planta agaves, hace una milpa donde es un ecosistema, es una biodiversidad que múltiples plantas van creciendo, van nutriendo unas con otras. Okay. Hay polinizadores, Claro. o sea, es todo un ecosistema que toma años, que toma ciertas alturas, en fin, como el café, como Claro. cada espacio. Y bueno, por eso salió la idea de hacer algo con el mezcal, que viene de mi origen, de hablar de quién soy y sobre todo pues darle un lugar en la historia pues que no tenía, ¿no? Porque no tenía, al menos en la historia de lo que es productos mexicanos en general, pero fuera del país, ¿no? Estos temas de exportación, por ejemplo, que hablamos de exportar, hoy todo el mundo pues estamos contratados de comercio y todo, pero ¿qué realmente de lo que se exporta es tan original? ¿Qué es realmente lo que se produce, ¿no? Hoy vemos todo un efecto de tortillas por aquí, tortillas por aquí abajo, por la derecha a la izquierda, y los españoles dicen, ya, pero la tortilla es patata, ¿no? Entonces, en el idioma también llevamos connotaciones, llevamos historias, pero ¿qué es un maíz originario, no? ¿Qué es una tortilla? Entonces, yo empecé a hacer talleres platicando en francés, en holandés, en el neerlandés, acerca de qué está detrás de cada producto, qué está detrás de cada agave. Y ya, bueno, a partir de ahí, mi primer intento de emprendimiento, como decir, bueno, es interesante que en este momento, en la región donde vivo, que es West Flanders, no existe una tiendita de cosas mexicanas y que sean auténticas. Porque claro, y vas al supermercado y te encuentras las marcas mayores y las transgénicas y de todo el mundo mundial. Claro, las que han invadido un poco. Me parece interesante cómo la cultura latinoamericana diversa, sobre todo la mexicana, que es rica gastronómicamente hablando y culturalmente hablando, ha penetrado muchísimos mercados y eso me parece súper interesante. Es otro fenómeno a explorar, pero creo que volver a lo auténtico, a lo autóctono, y esto es lo que creo que hacías inicialmente, como traer esos productos que vienen realmente de lo que al mexicano le suena a suyo, y Claro. no estos productos hiperindustrializados que, bueno, que se consiguen en el supermercado. Claro, y pienso que cada país tiene lo suyo, ¿no? O sea, porque después hago una reflexión, como decir, nos gusta andar de turistas hoy en día, que es más fácil, y pocas veces conocemos nuestras propias regiones. Pocas veces conoces tu propio país, que es como una muñequita de matrioshka con muchas cosas, y yo creo que ahí, en mi caso, exploré Oaxaca por sus 8 regiones. O sea, creo que Oaxaca es más grande que Bélgica en, Wow. en geografía. Y Bueno, para quienes nos escuchan y los que no lo sepan, Bélgica es un país bastante pequeño. Les voy a dejar por aquí el tamaño y la población de Bélgica. Claro. Sí, yo creo que pueden entrar unas cuantas Bélgicas en México, pero claro, específicamente en Oaxaca aparentemente pues es la misma talla. sí, creo que descubrir, no sé, en tu caso, no decir yo conozco, pero aún así cada región, ¿no? Claro. O sea, tu Venezuela, pero el Venezuela los demás, y Latinoamérica, y tantas cosas tan bellas que en otras épocas escritores, escritoras nos han compartido, ¿no? O sea, y México ha tenido la fortuna de poder conservarlo, ¿no? Gracias a abuelos, abuelas, y gracias a niños y niñas curiosos que han logrado jugar y lo han logrado mantener. A veces dicen, México está de moda. Oh, no lo sé. No lo sé si México esté o no de moda. Para mí en particular, es que hoy podemos mirar
más de cerca a los países, ¿no? Llámalo México, llámalo a donde quieras ir. Podemos sentirnos que estamos más cerca y no tan distantes, como cuando hablaba de leer los libros y en las enciclopedias podías ver los hemisferios y los continentes. Todo se veía tan lejano. Y todo se veía tan lejano, ¿no? Y ahora agarras el teléfono y pluf, pluf, pluf. O sea, es más, estás checando los tickets para ir rápido una semana, darte una escapadita. O sea, yo no me he dado ni una escapadita ahorita a México porque por diferentes razones, ¿no? Y no está aquí a la vuelta. Pero efectivamente, cuando yo conversaba acerca de qué es México, es lleno de sabor, de olor y de tradición y de muchas historias que nos vinculan, porque México ha sido también un país que ha recibido migrantes en diferentes épocas de la vida, pero nosotros también hemos tenido esa comunicación. Y el mezcal en Oaxaca es como un símbolo de nación, si lo dijéramos así, ¿no? El agave, el maíz, es totalmente simbólico de la unión de las familias, ¿no? A lo que iba es otra vez, llaman las pencas, y cuando tú vas a las zonas mixtecas del valle, porque es todo un mundo, ¿no? Y entre oaxaqueños somos de diferentes regiones. Nuestra máxima fiesta que tenemos, la Guelaguetza, que es ahora en julio, nos reunimos todos y llevamos Guelaguetza, que es regalos, y a partir de ahí, pues todo lo que te puedas imaginar de mezcales, ¿no? O sea, ¿qué es un mezcal? Es un espíritu, ¿no? Le llaman entre unas bebidas espirituosas, y el mezcal es el producto de este agave que sale de su corazón. Sin embargo, el agave no nada más da mezcal. El agave en otros momentos también la hoja lo puedes usar para textiles. Se puede cocinar. O sea, cada planta dentro de toda la cosmogonía que existe tiene diferentes. Puede ser medicina, puede ser comida, puede convertirse en textil. En fin, es mucho. Y el mezcal era uno de esos elementos que para rituales, para tradiciones, en fin, cosas que ya quedan más allá, por ejemplo, de épocas prehispánicas. Me parece interesante escucharte porque, bueno, primero en tu cara se ve la pasión con la que hablas de tu país y de la riqueza cultural de tu país, y al mismo tiempo estaba pensando, escuchándote y pensando al mismo tiempo que no son tantos, porque esto que decías que en México está de moda, no son tantos los países de América que exponen su riqueza cultural como lo hace México. Y creo que esa podría ser la diferencia. No es que México esté de moda, es que México visibiliza más su riqueza cultural. Ha mantenido esa fuerza y esa exportación de lo que son sus riquezas culturales, gastronómicas, los colores. Adoro la cultura mexicana y me encanta escucharte hablar con esa pasión. Y eso me hace pensar que Marta tenía esa conexión con esa raíz, con ese origen, con eso que la hace la Marta niña que veía a su familia en ese restaurante, compartir, gente que llegaba. Y al mismo tiempo llega a Bélgica a construir una familia belgo-mexicana. Y de ahí nace algo que me parece muy natural porque representa a Marta, representa esa integración entre lo que es mío, lo que viene de mí y esto que estoy incorporando, pero que también forma parte de Marta, que es una nueva identidad. Y me parece mágico lo que surge de ahí. Quiero que me lo muestres porque sé que tienes ahí una muestra y quiero que me lo muestres. Esto es el resultado de toda esta parte de trayectoria, ¿no? Y es efectivamente lo belga de lo que es la cultura de la cerveza, en particular aquí en West Flanders, porque también aquí entre sus regiones hay diferentes tipos de cerveza, y esta es una triple. ¿Eso quiere decir que es fuertecita? Esto quiere decir que tenemos aquí 9 grados de alcohol y que es un cervecero que se llama Dirk de Mister, a quien muchas gracias, le mando saluditos contigo, de creer en el proyecto, en la idea, porque al principio él no creía. Y el mezcal de mi región de Oaxaca. Claro que no lo traigo calientito de la penca, que
que luego muchas preguntas surgen, ¿y cómo le haces? Y todo, ¿y a qué horas haces el mezcal? Y se da aquí. Pero bueno, es lo que me encanta, ¿no? Porque es una botella que tiene un genio que se llama Mayahuel. Y esta genio es una diosa que en la cultura mexica, que tenemos muchos dioses y dios, me imagino que habrás escuchado de Quetzalcóatl, que habrás escuchado de Kukulcán. La cultura mexicana, creo que necesitamos hacer un episodio para que Marta nos dé una clase de cultura mexicana, porque yo creo que aquí tenemos para hablar mucho rato. Y bueno, esto se lo agradezco a mis abuelos y a mis abuelas, ¿sabes? Todo esto que te estoy compartiendo viene de haber estado sentada con mis abuelitas y con mis abuelitos en noches donde se ve brillar la luna y donde estás, bueno, en esas noches cuenqueñas, ¿no? Y nace de la noche esta Mayahuel, que te doy aquí a que la puedas compartir. Me inspiré pues en mis raíces, me inspiré con mi apellido Sukunostli, que es mexica azteca, y me dije, bueno, una cerveza que me represente, que tenga algo mío. Dije, pues no le voy a poner mi apellido porque ya es muy grande y comercialmente tampoco va a estar sencillo, pero dije, ¿quién de todas estas deidades, de mujeres y hombres, de hombres sol y mujeres luna, puede representar a los agaves? Dije, Mayahuel. Mayahuel, que es la diosa que nace de un agave y que es también toda una historia de amor que bueno, va en esta mitología en la que ella en la noche se enamora de alguien prohibido, ¿no? De que uno de los grandes dioses, de Quetzalcóatl, y su mamá de Mayahuel, muy molesta con esta situación, la decapita su propia madre. Es una analogía también muy fuerte en la que ella entonces se dice la leyenda que su corazón es guardado en la tierra y en la noche la recupera Quetzalcóatl con su amor y ella florece siendo agave, ¿no? Y que de su corazón y de su amor nacen todos estos elixires de los agaves. ¡Qué historia, Marta! ¡Qué hermosa! Es una historia. Claro que, por supuesto, nadie tiene la verdad, como todos los relatos. Pero exactamente, son relatos. Cuando tú buscas en las enciclopedias y todo, fue muy difícil encontrar a una Mayahuel con una ilustración que te la mostrara completa. Esta versión que se hizo gracias a una gran amiga tatuadora que se llama Azul Moreno, mexicana, que se quedó atrapada aquí en COVID y rescatada por mi esposo y por mí, rescatada. Bueno, es muy bonito porque esta cerveza es muy femenina. O sea, habemos muchas mujeres, o sea, de por sí se llama Mayahuel, invocando a una diosa que evoca la noche, que evoca la luna, que evoca este amor. Y 400 conejos que danzan alrededor de ella. Y tú dirás, ¿qué hacen 400 conejos? Yo le puse uno porque no cabía en una etiqueta con la Claro, 400. Por supuesto. Y yo le dije estas noches de COVID a Azul Moreno, le dije, Azul, le digo, yo creo que tenemos que redignificar a la diosa porque muchas ilustraciones hechas después de la conquista ya no son hechas basadas por los originarios escritores, sino ya son versiones que fueron cambiadas e interpretadas a su vez en aquel momento y bueno, aparece Mayahuel como otras diosas. Voy a hablar, por ejemplo, Ixchel, de los dioses mayas, que hablan de la fecundidad, y todas las diosas. De repente le dije, ¿por qué todas están decapitadas, descuartizadas? O sea, está Koyuszkowski, por ejemplo, que es la que representa la tierra en otro. Y todas o sufrieron, o fueron mutiladas, o fueron algo. Dije, vamos a hacer posible una nueva versión en la que Azul, aparte de ser tatuadora, pues es increíble, DJ de vinil, es toda una artista, y estaba conmigo y estábamos en este momento un poco pues de incertidumbre, mucho de incertidumbre en COVID. Ella con bastante incertidumbre de un vuelo que nunca salía,
Y me dice, pues, si quieres te ayudo, me dice, porque me parece padrísimo, increíble que estás haciendo esta fusión de mezcal con cerveza. Y era la primera vez que estábamos como que experimentando y empezamos a dibujar mientras que estábamos platicando acerca de la diosa. Y le digo, ¿por qué no? Le digo, lo haces el diseño a tu propio estilo, que ella hace un estilo como tipo pin-up, moderno. Le digo, haz tu estilo, le digo, sé tú creadora, le digo, pero le digo, retomemos a la diosa y pongámosle la cabeza en el cuello, le digo, y que esté mirando, le digo, que no esté decapitada. Como uno resignificando lo femenino, que se mira hacia el futuro, que sin sufrir. Y decidí que Mayahuel, en lugar de estar como en todas las representaciones, tuviera esta expresión de realeza, ¿no? de dignidad hacia la mujer, y sobre todo en una cerveza que generalmente es muy vinculada con lo masculino. Sí. Es una cerveza que es hecha por una mujer, creada, inspirada en una diosa, diseñada por una mujer. O sea, hay mucha feminidad en esta cerveza, aparte de que tiene 9 grados que te sorprenden, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser algo tan femenino, tan fuerte? ¿No? Claro. Y para cerrar, bueno, en el dibujo tiene también el elemento del agave que está atrás de ella como silueta, tiene el conejo, y el extra que yo le puse a Mayahuel fue esa corona de plumas que representa en la leyenda de la última corona del rey azteca Moctezuma Xocoyotzin, que existió antes de que el imperio cayera. Y esa corona está exhibida en el Museo de Viena. Hoy en nuestros tiempos, como muchos tesoros de todo el mundo, están en museos diferentes, Londres, en fin. Y esta en particular está en Viena. Y dije, ¿qué hace Mayahuel en Bélgica? Porque yo tenía que encontrar un vínculo. Dije, ok, todo perfecto, muy bien, pero ¿cómo creamos una leyenda que la conecte con este... reconecte, ¿no? O sea, ¿qué hace Mayahuel desde México en Bélgica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo de repente es una cerveza? Y le decía a Azul, le digo, ¿qué te parece que entonces Mayahuel, en una de estas noches mágicas que ella revive, sale entonces en viaje a la búsqueda de su amor otra vez, pero con la misión de ir a recuperar la corona de su padre Moctezuma? Entonces... Marta, pero es construida una narrativa alrededor de este producto que no tiene límites. ¿Qué creatividad? Bueno, yo creo que tengo el espacio contigo para poder platicarlo, porque no son pláticas sobre pláticas que pueden ir de diferentes rumbos, pero a partir de ahí nace este logotipo, ¿no? Porque realmente cuando empezamos a hacer este experimento y experiencia, era tanto sensorial, pero por otro lado cultural, pero también algo significativo, y sobre todo también algo que dices, ¿cómo, o sea, ahora sí que en la planificación, volviendo a la parte racional, cómo haces posible que este producto pues tenga un impacto, tenga clientes, tenga costumbres, tenga, ¿cómo se llama? Tenga eco, pero sobre todo lo difícil que es una cerveza en un millón de cervezas que ya existen, en un mar de grandes casas, o sea, que todo el mundo internacionalmente conoce, y cada vez más, ¿no? Marcas fuertes. ¿Qué hago yo como un pequeño punto en este mar, ¿no? Y eso es algo que en ese momento no lo vi, porque si lo hubiera visto yo creo que no hubiera desarrollado la cerveza, me hubiera dado demasiado miedo. Sí existieron varias otras opciones, o sea, como te platicaba, que empecé vendiendo productos mexicanos, y sobre todo esta línea, a mí lo que me interesaba es que la gente supiera qué era lo que están comiendo, qué era lo que están consumiendo, y que no era simplemente, y que el ritual de compartir los alimentos en familia es algo más allá de que te sientas por 15 minutos, comes y te vas. Porque así vengo también de la tradición. O sea, en Oaxaca o en México o en Latinoamérica somos de mucha familia, ¿no? y de mucho reunirnos. Y para mí, decía, si nos vamos a reunir alrededor de una cerveza, pues que me sienta yo identificada, ¿no? Pero que también se sienta belga. Pero ¿qué hace Mayahuel aquí? Entonces, por eso
al final ella está mirando hacia el futuro, de hecho. O sea, le decimos que mirar hacia el futuro, pero con dignidad y sin miedo. Y con esta parte de tener la corona de su padre, Moctezuma Xocoyotzin, entonces tomada y traída qué hermosa a este historia, punto. qué hermosa Sí. historia y cómo mezclaste una historia muy mexicana y una narrativa muy mexicana y un cuento muy mexicano con algo que conecta, porque es lo que decía en tu biografía, eres una creadora de puentes, porque esto es un puente entre dos culturas. Pero ahora que me lo estás explicando a mí y se lo estás explicando a muchas personas, es un puente entre dos grandes culturas, la europea, la latinoamericana. Nos acercas más a lo que es México y a lo que es la riqueza cultural de México, no solo a través del producto, sino a través de la pasión que transmites hablando. Y creo que esto, el momento en el que unos mexicanos, latinoamericanos, belgas, se reúnen aquí a compartir esta bebida, es un momento en el que surgen quizás conversaciones, empieza a generarse ese interés de, pero, ok, ¿de dónde viene esto? Y empieza no solamente a consumirse un producto que mezcla algo belga y algo mexicano, sino que empieza a generarse la conversación en torno a tu cultura, mi cultura, cómo nos integramos y cómo nos encontramos aquí. Claro. Y eso me hace pensar, si tuvieras que definir en una frase, ¿qué es lo que quieres que las personas sientan cuando toman Mayahuel? ¿Qué sería? Alegría, orgullo, alegría, orgullo y también tradición. La tradición que nos une cuando nos invitan al festival de cerveza de brujas, que es uno de los festivales más apreciados por mí porque reúne a toda una selección de cervezas innovadoras, cervezas artesanales y cerveceros de gran prestigio, todos mezclados en un lugar. Entonces, ese festival que tengo el gusto de este año otra vez, al cual los invito, que sucede siempre en septiembre, alrededor de las fechas de independencia en México, entonces pues también para mí es como que voy a celebrar. Hay una conexión Hay adicional. una conexión con la fecha conmigo, con septiembre y Brujas como el lugar, ¿no? de Bélgica como icónico en el que todo el mundo quiere conocer Brujas, ¿no? Es el punto de, que como lo llaman siempre, la Venecia del Norte, pero Brujas también con toda esa tradición y que nos seleccionen maestros sommeliers de belgas y todo esto es para mí como que un orgullo, ¿no? Es tradición respetada belga, gracias al maestro cervecero, pero también es tradición mezcalera de los palenques de Oaxaca, ¿no? Hay muchas diversidades de agaves, hay muchos palenques, hay muchas gentes, pero por ejemplo nosotros estamos trabajando, para mí un reto es ponerle ahora un sello que se vea que es producto auténtico, origen mezcal, porque también hay dos productos que tenemos en México que tienen apelación de origen controlada, apelación de origen controlé, como un champán, por ejemplo, ¿no? Que son productos que vienen de región, ¿no? Región origen, tequila y mezcal. O sea, tú no puedes usar una bebida y decir, tiene sabor a mezcal, tiene sabor a tequila. O sea, o tiene o no tiene, y tienes un sello o un respaldo. En mi caso, pues, por cuestiones de diseño y de batch, pues no está aquí, pero sucede, ¿no? Y está este respaldo y estoy en ese proceso de hacerlo, pero trabajo con una casa de mezcaleros, el cual es además sostenible. Fuimos a ver y esa parte es increíble porque volvimos a Oaxaca. Hablo en plural porque mi esposo me acompaña en este emprendimiento también. Y cuando fuimos a conocer al Palenque, la familia de la Casa de la Medida, es una de las diversas casas de mezcales que han logrado exportar mezcal y con las que trabajamos de cerca. Esta Casa La Medida ha logrado hacer cosas no nada más comercialmente exitosas, pero internamente, es decir,
que también el ecosistema está cuidado, que también, o sea, hay un gran tema hoy con el mezcal y los agaves. Se dio un boom, como lo llaman, y la sobreexplotación, ¿no? La erosión de suelos, el desequilibrio de ecosistemas, en fin, de entre la tradición al consumo masivo. Claro. Y yo estoy muy contenta y trabajamos cerca juntos y nos conocimos. Es cuando conocí a la familia de La Medida, a los maestros mezcaleros que están en el campo, yo les llevé la cerveza que la probaran, los maestros. Yo dije, o sea, mi parte, ¿cuál es? Mi parte soy toda la parte degustativa, olfativa. O sea, yo dije, en todo este proceso de probar cervezas, de probar mezcales, o sea, con todo esta historia que te digo, ¿no? Que vengo yo pues, oliendo, o sea, trabajo con, yo creo que cuando existen las profesionistas que hablan de que trabajan los sommeliers con su nariz o los perfumistas con su nariz, pues yo también trabajo con mi nariz de otra manera, ¿no? Con mi gusto, o sea, mis sentidos, era algo que en COVID me dio pánico, decir, ¿qué voy a hacer si pierdo el sabor, el gusto, el olfato? Para mí era como que estaba dedicándome completamente a lo que nunca había hecho, ¿no? Necesitabas ese sentido, necesitaba ese sentido, ¿no? O sea, nunca había hecho porque en mi vida profesional en México estaba en el sector turismo, congresos, exhibiciones, otro tema, pero también cerca, ¿no? De lo que es claro, de toda la tradición cultural. De la tradición también. Cultural, ¿no? Pero llegando a Bélgica, con el tiempo, cuando nos sentamos en COVID, que fue también un momento oportuno. O sea, yo no me veo platicando con el maestro cervecero hoy en el 2026, porque cada quien tiene otros horizontes, ¿no? Pero en aquel momento de estar en lockdown, donde todo el mundo nos estábamos preguntando qué vamos a hacer mañana, yo le digo, bendito lockdown, bendito COVID. Yo aprendí, yo me sentí salvada por el COVID, porque yo no podía dejar de comprender cómo podemos ir tan rápido, cómo podemos procesar tantas informaciones, cómo podemos ir tan extremadamente en un mundo tan exigente y tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estuvimos degustando, o sea, la primera respuesta del cervecero fue no. O sea, yo no me voy a atrever. Pero por otro lado tenía la curiosidad y no había otra opción porque estábamos en lockdown. Le dije, hagamos un experimento. Por supuesto que como toda prueba, pues como en todo negocio, pues la pago, ¿no? O sea, pero quiero saber qué puede suceder de estas dos fusiones. O sea, y bueno, existen cervezas con whisky, existen cervezas, o sea, ya cuando entras al mundo de la cerveza, que ha sido para mí también toda una experiencia y voy por allá y claro, por supuesto, tienes que ir a cervecerías, aprender, que todo también, nunca deja uno de aprender y que me encanta, pero al principio no lo aceptó, o sea, no era así como que, oye, ¿y qué te parece? No sé, es como si Coco Chanel hubiera dicho en aquella época, vamos a hacer que la mujer vista de sastre negro, ¿no? Claro, era una idea revolucionaria. Era una idea revolucionaria, ¿no? Y hoy todas estamos usando pantalones y sastres y en fin, ¿no? Retomo esto de bendito COVID porque a veces las crisis vienen precisamente para sacudirnos y mostrarnos otras vías, mostrarnos otros caminos, abrirnos quizás la mirada hacia posibilidades que no habíamos explorado. Por eso, retomando lo que decías antes, el tema de trazarnos objetivos fijos y ir solamente por ahí, a veces nos impide abrirnos a esas posibilidades que el mundo puede ofrecernos. Y me parece hermoso ver cómo esto, el cambio, ha sido parte de tu historia, cómo has transitado el cambio. Y cómo hoy Marta, después de años en Bélgica, pues está construyendo algo que mezcla, que genera un puente entre esas dos culturas. Pero, y ya para cerrar, quiero hacerte una pregunta de estas que hacen, que te llegan aquí al estómago, que nacen del estómago. Si tuvieras que volver a ese día donde saliste de México, rumbo Bélgica, ¿qué te dirías hoy? Me diría varias cosas.
pero yo creo que una de ellas fuera, ten cuidado con el clima, porque viniendo de Cancún, claro, por del supuesto. sol, Uy, sí, claro, calor, el o sea, cambio. yo vivía en la playa, ¿no? Mi vida era Literalmente. vista al mar, manglar, en fin. Pero algo que me diría sería, cree en ti, no dudes, no dudes a pesar de todo lo que va a pasar, en ti. Cree en esa pequeña Marta que quiere jugar y darle la oportunidad. Yo creo que es algo que me diría eh, así a bote pronto, porque eh, pueden haber muchas cosas, pero yo creo que la más importante es, para mí, sería sé cariñosa contigo misma, ¿no? Sé paciente contigo y no estás sola, estoy contigo. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que nos puedes compartir para cerrar, porque si alguien que nos escucha está transitando ese camino de, ok, sé que voy a partir de mi país, no sé qué es lo que me depara el futuro, creo que esta frase es clave, cree en ti. Creo que Sí. muchos se pueden identificar. Y yo hoy te quiero decir que si algo de esta conversación resonó en ti, es porque definitivamente nos parecemos mucho más de lo que pensamos. Gracias, querida Marta, por estar aquí y por compartir tu historia y la historia de Mayahuel con nosotros. Gracias por creer en nosotras. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.